24 minutos que pasaron de las 10 de la mañana, estábamos escuchando a les amigues de Yazar en los micrófonos y en los parlantes de Radio Trinchera. Del otro lado, ustedes nos comentan al 221-314-6881 en el chat de YouTube. Como ya saben, pongan like a la transmisión y todas esas cosas. Mientras tanto, por estos lados, para cerrar la semana y ya aventurando el cierre de año, hemos invitado aquí al estudio Emilio Camaita Curi a José María Pepe Lojo, que ahora vamos a meternos, pero por pronto presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. ¿Cómo andás, Pepe? Gracias por venirte hasta acá, hasta Radio Trinchera. Gracias, buenos días, gracias por invitarme, la verdad, estoy muy bien, terminando el año, terminando ciclos, terminando cosas, con muchas satisfacciones, así que bien. Bueno, justo, hay que decirlo, esto ya estaba coordinado desde hace tiempo, pero bueno, en la tarde-noche de ayer, una noticia que es la que obviamente nos obliga a comenzar por ahí, que tiene que ver con la presentación de tu renuncia justamente al cargo de presidente del Puerto La Plata. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cómo está ya a la media mañana de este viernes esa situación? Bueno, y a qué se debió esta decisión. Bueno, básicamente, como digo, la política tiene sus ciclos y sus circunstancias que hay que ir atendiendo. Hay complejidades de las gestiones a niveles superiores que uno no todas las conoce o las maneja. Pero en definitiva, bueno, llegó el momento en donde se me pidió que me diera un paso al costado, digamos, para bueno, tomar alguna otra orientación o trabajar en una orientación del manejo del puerto, sin ninguna, por suerte, puedo decirlo, yo me voy con la tranquilidad de haber hecho una gestión que me enorgullece, y a los trabajadores del puerto también, y con la tranquilidad de que, bueno, hicimos una transformación importante del puerto, que, bueno, en los últimos días, incluso con la culminación de algún hecho muy trascendental, con una inversión impresionante para la región, y que, bueno, creo que dejo una buena plataforma y unas buenas macetas sembradas como para que quien siga pueda todavía mejorarlas, ampliarlas, digamos. Hay muchos cuadros muy valiosos en el entorno, en la región, así que cualquiera que sea, digamos, seguramente va a tener, va a estar bien elegido para esto. Y bueno, yo sigo a disposición y listo para seguir trabajando la construcción que se viene encarando tanto en defensa de la provincia de Buenos Aires frente a los ataques del gobierno nacional y las presiones de todos lados, como también para construir alrededor de la figura de Axel Kicillof lo que se puede hacer. Así que bueno, me voy del puerto, pero sigo presente en todo lo que se pueda en la construcción de la política de nuestro espacio. Pepe, primero consultarte alrededor de la formalidad de esto. Fue presentada la renuncia, queda el paso de la confirmación del gobernador, en este caso de tu renuncia, y en este caso designar al nuevo presidente. Sí, exactamente. Creo que será en los próximos días. Bien. No creo que se demore mucho más eso. Y por otro lado, 4 años fueron, ¿no? Desde mayo del 21. Cinco. Casi marzo del 21. Sí. Marzo del 21. Bueno, recién un poco introducías algunos aspectos de este balance. Profundizar un poco por ahí cuáles fueron quizá algunas de las complicaciones que te encontraste con un cargo de estas características. Recién hablabas un poco de, bueno, quizás los puntos altos de la gestión. También me interesa consultarte alrededor de parte de algunas actividades u organizaciones que quizás excluyen las actividades propias del puerto, como eran las actividades culturales que venían realizando. Por lo menos esos puntos como para avanzar. Bueno, obviamente que frente a esta circunstancia, y uno ya, inclusive viendo que cómo se van dando las circunstancias del ciclo, ya uno tiene un panorama de que podría ser un momento en que este cambio se diera. Así que el balance lo vengo haciendo ya hace un tiempo, digamos, y viendo a ver cómo dejo las cuestiones, ¿no? Por eso me quedo tranquilo de que no es una cosa que voy a improvisar demasiado. Yo sé
Por empezar, quiero decir que yo tomé un puerto que tenía una administración prolija. Quizás la gran transformación que intentamos hacer y que involucramos a todos los trabajadores del puerto en esto fue de subir de categoría, para decirlo así. Ya que te veo con una camiseta de fútbol, me inspira para ir por ese lado del ejemplo. Además en una que nunca se fue de categoría, con lo cual también implica... Claro. Bueno, pero en este caso había que, para mí estaba la oportunidad y tomamos el desafío. Yo digo que tomamos el desafío porque encontramos un puerto que funcionaba bien para administrar lo que tenía. Pero la región, la provincia y la nación necesitaban otra cosa. Necesitaban que el puerto se transformara en una herramienta útil, mucho más útil, para crear nuevas actividades, nuevos negocios, nuevas movidas que generen más trabajo, desarrollo y buen vivir para la región, para la provincia del país. Y ese desafío implicaba salir de esa situación casi diríamos de confort y hacer algunos esfuerzos extraordinarios. Bueno, en casi 5 años yo quiero decir que hay evidencias objetivas del avance que en eso tuvimos, que ahora voy a escribir un par de logros nada más, pero además lo podemos hacer manteniendo la prolijidad administrativa, que eso es lo fundamental. O sea, yo puedo exhibir en los 4 balances que me tocó administrar superávit. Okay. Puedo exhibir una disminución permanente de la relación de gastos a ingresos. Y puedo exhibir además un incremento en el volumen de obras realizadas. Eso desde el punto de vista contable, vamos a decirlo así. Claro. Y además una prolijidad en donde tampoco tuvimos ningún problema nunca, ninguna observación que no pudiéramos resolver de los organismos de control y todo el esquema que está alrededor del puerto. Pero además de eso, hicimos acciones transformadoras. Por un lado, algo que vos mencionaste al pasar, pero que no es menor. Yo agarré un puerto que estaba cómodo, tranquilo, pero todo el mundo sabía que era un puerto fantasma. Mentira, no era un puerto fantasma, pero estaba estigmatizado como el puerto fantasma. Yo creo que había que hacer un gran trabajo comunicacional, un gran trabajo de posicionamiento estratégico, un gran trabajo de difusión de presencias nacionales, internacionales, en ferias, eventos, actividades, para mostrar el puerto, para que se vea lo que era, para lo que el potencial que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue uno de los ejes de la gestión. Y al mismo tiempo abrirlo a la comunidad para que vean, porque yo puedo decir que una casa embrujada, ¿viste? Cuando está toda cerrada, y ahora si entramos todos los días y hacemos adentro fiestas, encuentros, y la pasamos bien, deja de estar embrujada la casa, ¿no? Bueno, eso hicimos con el puerto yo creo que se ha transformado hoy, y bueno, yo digo que hicimos un trabajo muy importante también para recuperar, que la región recupere la identidad portuaria que la parió, vamos a decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, también habilitamos un área comercial. El puerto no tenía un área comercial. Y alguien podría decir, ¿para qué un ente administrativo necesita un área comercial? Bueno, precisamente para potenciar que los negocios se den. El puerto tiene, por un lado, concesionarios que ya están instalados, provinciales que están instalados, y en la medida que nosotros nos movemos, y en la medida que posicionamos estratégicamente el puerto mejor, logramos que esos concesionarios provisionarios consigan mejores negocios. También tenemos espacios disponibles para instalar nuevos negocios. Y entonces ahí empezamos a gestionar. Y entonces no nos quedamos en solamente avisar que estamos para que vengan y nos pidan, sino que salimos. Y fuimos a China, y vino a visitarnos el embajador de la India, y vino a visitarnos la embajadora de Sudáfrica, y fuimos a Chile, y fuimos a Paraguay, y fuimos a Uruguay, y fuimos a Perú, y en todos lados tratamos de hacer contactos con todos ellos, recibimos misiones, la semana pasada estuvo en el puerto 13 funcionarios de la Cámara Chino-Argentina, bueno, y con todo eso fue potenciando negocios que en definitiva a lo mejor no los termina siendo el puerto en sí. El puerto lo que hace es ser el motivador, el iniciador de todas estas cosas. Y ahora sí, voy a decir solamente 2 logros de muchos más que hay desde el punto de vista comercial, pero los más significativos. El primero, a partir de mayo de este año,
por primera vez el Puerto de La Plata cuenta con que una línea naviera internacional recala una vez por semana en la terminal de contenedores del puerto. Esto implicó que la terminal de contenedores del puerto, de un año al otro, incrementara 6 veces el volumen de movimiento, claro. Y se espera, y es además es el inicio. Esto es como cuando vamos a hacer el asadito y prendemos el primer carbón. Digamos, esto empieza a expandir, porque nosotros como puerto tenemos la característica de que estamos muy bien vinculados con la región desde el punto de vista terrestre, y podemos tener, estamos muy cerca de toda la actividad que requiere carga de contenedores, pero el problema que es que teníamos los contenedores al puerto y no teníamos que barco subirlos. Claro. Bueno, ahora eso se ha dio lugar. Y eso no fue por nada también, fue también porque hicimos un esfuerzo desde el puerto que fue dragar a mayor profundidad. Hoy el puerto tiene la mejor profundidad del Río de la Plata. Claro. Entonces esta naviera decidió venir, y probablemente después decían otras, entonces de tener un servicio cada 2 semanas en Del Plata, que era lo que teníamos hace 2 años, ahora tenemos, a ver, déjame contar, son 4, 2, 8 servicios por semana. Entre lo que 9, porque hay uno que ahora que era 2 veces al mes y ahora viene cada 3 veces por mes. Con lo cual hay más movimiento ahí. Y además eso está encaminado, va a seguir creciendo. Y lo ven más camiones que circulan por todos lados. Y para que esos camiones circulen por todos lados, otra de las cosas que hemos hecho fue ampliar la calle Varadero, la que conecta Berisso con Ensenada. Esta era la obra. Pero el gran batacazo que queda es el anuncio de hace 2 semanas que hizo la empresa LNG del Plata, que está controlada en un 80% por la empresa Camusi, que es que eso va a ser una inversión que en 20 años, según el anuncio de la empresa, son 3.900 millones de dólares. Y se va a instalar en el Puerto de La Plata. Esa inversión, bueno, que fue, como decías vos, anunciada ahora a principios de diciembre, ¿cuál sería un poco el mecanismo? ¿Cómo funcionaría esto? Que entiendo, la idea es que ya se planifica a 20 años por lo menos cómo sería el trabajo de la inversión de esta empresa para exportar gas licuado, ¿sería? Sí. Básicamente, esto es un encadenamiento. Primero, existe el gasoducto Néstor Kirchner, más allá que lo quieran llamar de otra manera, pero ese gasoducto existe, con lo cual el gas que viene de Vaca Muerta, que existe en la República Argentina y que lo tenemos disponible, llega hasta nuestra región. Existe el gasoducto que conecta Argentina con Uruguay, que sale de Punta Lara. Con lo cual, ahí ya tenemos la cercanía del gas. Entonces, esta gente, esto es un trabajo que venimos haciendo hace 4 años, ¿no? O sea, el anuncio es ahora, claro, pero hubo todo un proceso muy largo de muchos aspectos, muchos ejes que se trabajaron. Incluso ellos tuvieron que trabajar societariamente para ir configurándose como sociedad. Pero para hacerlo sencillo, entonces, como está el gasoducto que va a Uruguay, que sale de Punta Lara, entonces ahí lo que van a hacer es enchufar un caño que va a ir por abajo del agua, igual que el que va a Uruguay, digamos, y va a ir hasta la zona a 10 kilómetros del río adentro, digamos, desde el Puerto de La Plata. En ese lugar se va a poner una instalación, que es como si fuera una isla, un jetty, una plataforma, una toma, que va a estar en ese lugar a 10 kilómetros. Allí se hace un muelle, y en ese muelle queda amarrado de por vida, digamos, un buque licuefactor. Es un buque que es como una fábrica, digamos, que lo están fabricando en este momento, lo están armando en Holanda, y que, bueno, cuando venga, va a quedar amarrado ahí en forma permanente. Ese buque lo que hace es tomar el gas natural, que viene obviamente en estado gaseoso, y lo comprime 600 veces. O sea, lo que ocupaba un volumen de 600 va a pasar a ocupar el volumen de 1. O sea, que con eso lo pone en condiciones, lo hace líquido, lo pone en condiciones de cargar otros barcos. O sea, ese barco carga a otro barco, que es como si fuera una garrafa gigante, claro, digamos, que se llena con ese gas licuado y que permite
exportarlo, porque así es un barco, si no tendría que ser 600 barcos si queremos exportar el gas solo, ¿no? Entonces ese gas va a ser exportado de esa manera, pero con otra ventaja. Nosotros normalmente durante el verano tenemos mucho gas para exportar, pero durante el invierno, y sobre todo en determinadas situaciones, tenemos necesidad todavía de seguir importando. Bueno, esta estación es reversible, o sea que puede exportar en el verano e importar en el invierno, con una ventaja especial para la región. Hoy en día la importación se hace conectando, cuando hay que traer gas, en las épocas en que hay baja presión, se conecta en Escobar. Sí. Ese anillo llega con baja presión a esta región. Si enchufamos por acá, va a haber alta presión en la región. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, la usina de Fuerte Barragán, en lugar de tener que operar en invierno con combustibles líquidos, va a poder seguir operando con gas, aunque sea importado. Estamos hablando de una ventaja que tiene no solamente a la vida interna del puerto, a el tratamiento particular del recurso, sino además una proyección industrial importante en un sector además profundamente industrial. Exactamente, que es el sentido del puerto. Nosotros estamos para ser una herramienta útil para el desarrollo de los demás. Ese es el tema, para el desarrollo que apuntale y además con una orientación política para que ese desarrollo sea para la felicidad de la gente, ¿no? En definitiva. Y además tiene otra virtud, que es el cambio climático está haciendo que cada vez más embarcaciones vayan cambiando su sistema de motorización y vayan pasando, entre otras cosas, a gas natural. Bueno, esto sería como una estación de servicio de gas natural para los barcos que entran al sistema. Y además, en el caso del invierno, en que viene que hay que importar gas, hoy yendo hasta Escobar, ese buque que entraba en la vía navegable troncal y llegaba hasta Escobar, era un incordio, o es un incordio. Primero porque Escobar satura, y los buques tienen que esperar, y entonces nosotros podemos colaborar, podemos hacer un complemento importante en ese sentido. Pero además evita congestionar la vía navegable troncal, porque cuando un buque que transporta gas está en la vía navegable troncal, ningún otro buque puede cruzarlo. Claro. Entonces, con esto, al estar nosotros más cerca del mar, molestamos en el primer tramo. Y si se llega a hacer el Canal Magdalena, olvídate, ya no molesta más el gas para entrar y para salir. Y significa, además, una inversión que llevará 2 años de trabajo, 2 años de trabajo para mucha gente. La empresa habló de 500 personas, pero además ese trabajo va a ser un trabajo de construcción que va a necesitar que se le acerquen todos los elementos, los servicios, con lo cual va a ser más movimiento para el puerto también, porque todo lo que se vaya a instalar en la construcción va a salir del puerto, digamos. Además, con todos los servicios que desde tierra que se darán, porque también habrá que ir complementando eso, y para después que la operación tengamos el beneficio de la nación obtener divisas, los trabajadores tener trabajo y mantener este funcionamiento, que en principio yo creo que más o menos hay una inversión en fierros, digamos, que yo creo que está en el orden de los 350 millones de dólares más o menos. Es una estimación mía, claro. Discúlpeme, después lo pueden saber mejor si le preguntan a la gente de la empresa, digamos. Después la inversión permanente en el sostenimiento es lo que lleva a estos valores a lo que dice la empresa de 3.900. En 20 años, 3.900 millones de dólares. Que igualmente es una inversión inmensa. Sobre todo para una empresa nacional dimensionada además en esta zona del país. Pepe, yo quería profundizar sobre, o mejor dicho, continuar sobre alguno de estos ejes que vos decís, bueno, son la planificación a largo plazo, ¿no? Este es un gran paso del puerto. ¿Cuál crees que serían algunos de los ejes a caminar luego de estos grandes avances como bien destacabas? Bueno, yo creo que hay que seguir. Primero, yo propondría sostener firmemente el trabajo del posicionamiento estratégico del puerto. Creo que estamos muy, muy bien encaminados en establecer contactos para que hay una muy buena perspectiva. Yo creo que en el corto plazo, en el mediano,
de que alguna otra naviera internacional empiece Venga. a regalar el puerto. Y eso, y si es una naviera internacional que ya viene con un buque directo, que yo creo que hay varios elementos, mirando el horizonte yo veo varias cuestiones donde sí, bueno, es la oportunidad para que una naviera, por ejemplo, diga, es la oportunidad para la naviera, decir, me paro ahí porque va a ser necesario mover contenedores en el Puerto de la Plata, y eso sería digamos, con esa segunda naviera, o sea, hoy tenemos un barco por semana de la naviera One. Bueno, el barco entra y se va en 7, 8 horas. Todo el resto del tiempo queda. Hay otros barcos que entran, pero digamos, podemos tener hasta 5 o 6 navieras, 5 o 6 barcos por semana. Digamos, así que imagínense el volumen que significaría eso de movimiento de contenedores y de. Cuando se mueven los contenedores, se mueven los camiones, se mueven los galpones para almacenar los productos cerca del puerto, se mueve la producción se mueven los servicios y se mueve también los que van a decir, bueno, che, ya que sale por este puerto, si tengo que ampliar la fábrica, agrandarla, la voy a hacer cerca de ese puerto, o sea, en esta región. Después, obviamente, el trabajo de terminar de cerrar la parte contractual con la empresa de gas, ahí hay un factor elemento que hay que desarrollar mucho. Y hay varias potencialidades comerciales que hay que seguir trabajando y explorando, que yo sugeriría seguir trabajando y explorando, tanto con los convenios que estamos haciendo con China, con India o con Sudáfrica, que son los 3 embajadores que tuvimos la suerte, bueno, en China fuimos nosotros para allá, pero que tuvimos la suerte de que atendieran y que se interesaran por lo que estamos haciendo acá. Y por supuesto, continuar con esta política de imbricación entre puerto y comunidad, de que somos uno y que trabajamos por la misma cosa, que se puede llegar a cristalizar, consolidar, a partir de la obra básica que hicimos sobre la calle Varadero. O sea, nosotros hicimos ahí la ampliación de esa calle, sacamos los caños que no dejaban ver el puerto, ahora uno puede pararse ahí enfrente de la vereda y mirar los barcos desde ahí afuera. Bueno, toda esa zona está previsto y hemos planificado diversas opciones para hacer un desarrollo urbanístico que combine puerto-ciudad y que termine siendo la vinculación. O sea, primero, el sostenimiento y la puesta en valor de cuestiones históricas y patrimoniales. Segundo, la recuperación paisajística de la zona y además hacer un paseo y un lugar público y además con el potencial de hacer negocios porque da para hacer instalaciones culturales, gastronómicas, pero también oficinas y también hotelería, otras cuestiones. Entonces, toda esa zona que es como una herradura que está en la zona más vinculada con la ciudad del puerto, bueno, tiene ese potencial. Y algo es una cosa, trae la otra después. Algo que tradicionalmente, además, por lo menos lamentablemente en nuestra historia argentina, lugares que han sabido cobijar una identidad cultural del trabajo, de la unidad del trabajo, en los últimos años, por lo menos 40, 50 años, muy golpeadas y sobre todo constituyéndose medio de espaldas a nuestra población. Digo, por eso también lo importante de esta línea, que obviamente no es lo mismo que un acuerdo con una naviera, pero que tiene una identidad cultural y una cuestión de localización y de sentido de pertenencia, que obviamente cuando uno conoce algo es mucho más fácil defenderlo. Una sin otra no funciona. O sea, si decidimos poner un kiosco en el garaje en casa, nos tenemos que poner de acuerdo toda la familia cómo vamos a funcionar, porque ganamos el poner el auto. Entonces tenemos, o sea, ¿y por qué lo hacemos? Y porque es para el beneficio de todos. Bueno, ahora, si lo imponemos, lo hacemos y no decimos nada, probablemente después tengamos problemas, ¿no? Porque no estuvimos de acuerdo en lo que se hizo. Yo te quería consultar, Pepe, porque bueno, gran parte podemos decir, la mitad de la gestión que tuviste sobre el Puerto de la Plata se dio durante este gobierno nacional, la otra mitad se dio durante el gobierno de Alberto Fernández. Aún así, digo, con logros y en ambas instancias, pero si tuvieras que llevarlo justamente a un plano más, no solamente digo de la economía y de la situación de la actividad productiva e inversiones a nivel nacional, sino también lo pienso en el plano internacional, ¿no? Mencionabas ahí
algunos de los países con los que se tuvo diálogo, con los que se viene construyendo, también porque tienen esos países una búsqueda, ¿no? En distintas regiones del mundo de poner los ojos en los puertos, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, China. Bueno, el año pasado fue la gran inauguración de este puerto de Shanghái, ¿no? Por ejemplo, Shanghái. de Shanghái en Perú. en Perú. Entonces, digo, con una jerarquización, ¿no? Del rol de los puertos a nivel internacional y a nivel logístico, lo que van a significar para el mundo que se viene. ¿Cómo se dan esos diálogos a la par, digo, justamente de un gobierno nacional que se pelea con esos países, que no quiso sumarse a los BRICS? ¿Cómo impactó y cómo también se puede trabajar esa dualidad? Bueno, es difícil. Tenemos un gobierno nacional que se niega a gobernar. O sea, básicamente no hay país que no tenga en cuenta, es muy inocente, muy ridículo no tener en cuenta la estructura logística, los puertos y la navegación para el desarrollo de un país. O dejarla en manos de terceros. Es decir, vamos a dejar que la navegación, los puertos, qué sé yo, se defina en función de que le conviene una cadena de valor o le conviene otra cadena de valor. Eso tiene que estar gobernado. Obviamente que los negocios tienen que prosperar y a partir de eso esto funciona, pero con un criterio que, por ejemplo, no se priorice el beneficio de una cadena de valor porque tiene más poder económico que sobre otra. Entonces, los puertos, las vías navegables, tienen que ser gobernados por una política de Estado en puertos y vías navegables. La política de Estado que tiene este gobierno es no gobernar. Es decir, conceder todo a los privados. Lo estamos viendo con la pésima tratamiento que están haciendo para la licitación de la vía navegable troncal, donde básicamente la están haciendo a medida de los más poderosos, digamos. Y cuando tienen que definir alguna cuestión, se reúnen con los más poderosos. ¿Qué son los más poderosos? Los agroexportadores, las navieras y los dragadores. Se reúnen con eso y con ellos definen todo. Y después hacen una parodia de participación y qué sé yo. Y entonces va a salir una vía navegable troncal que va a ser muy buena para los agroexportadores. Ahora, no es lo único que tenemos que favorecer, y si nos quedamos en eso, ya sabemos lo que es convertirse en un país estrictamente exportador, agroexportador, extractivista. Bueno, entonces, tenemos ese problema. Yo creo que la ausencia de política, lo mismo que lo podríamos decir con los puertos, pero ayer salió la noticia de que se está autorizando los ingleses están autorizando inversiones en las Malvinas, y eso es por la falta de política exterior de nuestro gobierno, que no supo defender la posición de Malvinas en todos los foros donde tuvo que defenderla. Entonces ellos avanzan, porque cuando uno afloja, los intereses de otros avanzan. Entonces yo creo que es muy triste y lamentablemente muy poco visible para las mayorías, porque también es eso, estamos tan necesitados de cuidar el metro cuadrado de cada uno, porque se nos viene achicando y ya no es un metro, ya es medio metro. Entonces nos tenemos que dedicar fundamentalmente a ver cómo hacemos para quedarnos parados en el pedacito que nos toca, que no tenemos tiempo de andar mirando a ver si las Malvinas y se van a hacer obra a los ingleses, o si el río Paraná se lo van a entregar a los norteamericanos, porque son cosas que son de segundo o tercer orden de prioridad para el que está buscando el mango cada día y que está caminando. Yo estoy seguro que voy y le pregunto a doña Rosa cuál es su problema, o que me ponga la importancia del Puerto de La Plata en su esquema de prioridades, y por ahí se cae. Obvio. Porque no, ahora, claro, porque es cierto que la importancia de los puertos, la vía navegable y el Puerto de La Plata para nosotros tiene que ver con la posibilidad de comer milanesa mañana. Pero Es compleja entender toda la vuelta de llegar, porque si pucha, yo el problema que tengo es que no me alcanza para la mesa, yo salía a buscar algo para comprar la milanesa para mañana, digamos. Entonces, yo entiendo esa situación, me preocupa muchísimo, porque es muy funcional a la actitud del gobierno nacional, decir no gobierno y que los privados hagan su negocio. Entonces, lo que se está dando en el país es que hay algunos privados vinculados con los negocios que ya sabemos, el extractivismo puro
y la expoliación de los recursos, tanto sea naturales como humanos, como científicos, como tecnológicos, digamos, que se extrae todo eso de otro país, se lleva a otro, y bueno, y eso hace que digamos, hay algunos negocios, entonces cuando decimos, bueno, no, y para el año que viene tenemos crecimiento pronosticado en el país. Claro, sí, por 4 rubros Sí. que generan 0 trabajo, y todo lo demás cae. El balance te da crecimiento. Sí, pero lo que vos necesitás para ir a comprar la milanesa, eso no crece. Una actividad financiera. Lo que crece es la actividad financiera, la aportación de combustible y del agro. Son esas las cosas que crecen, digamos. Y todo lo demás se viene para abajo. Y además, con el deterioro, que al no haber obra pública, lo otro que va a ir pasando cada vez más es que vamos a vivir cada vez peor al salir a la vereda. Nos vamos a encontrar con que, bueno, qué sé yo, no vamos a poder decir que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el gobernador que se rompe el lomo para sostener a contraviento y marea las cuestiones y contra el Estado Nacional, que ahora está hablando hasta de impedirle que saque el préstamo para pagar lo que sacó el crédito, sacó Vidal, digamos, una cosa absolutamente ridícula, y que le costó muchísimo que se lo aprobaran en el Congreso, también por situaciones que rondan la mezquindad, digamos. Pero el gobernador necesita los instrumentos para defendernos y para salvarnos a nosotros de esta debacle que estamos haciendo en lo nacional. Ahora, guarda, no va a llegar un momento que los camiones que tienen que salir con grano no van a poder circular por las rutas. Y entonces vamos a tener con ese problema. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Ahora no, porque ahora todavía, mañana, no sé, capaz que dentro de un año, capaz que dentro de 2 años. Y bueno, después hay que arreglar todo eso. Sí. Sin lugar a dudas, lo que quedará de este proceso nos seguirá alertando, preocupando por un empeoramiento obviamente de las condiciones de vida, y seguramente la seguiremos conversando con vos, Pepe, ya desde otro lugar, pero la seguiremos conversando y obviamente, como siempre, bienvenido aquí al estudio Emilio Scamaita-Curi, que te agradecemos nuevamente por haber venido. No, muchas gracias, y quiero agradecer también especialmente porque en todo momento siempre estuvieron atentos y sí mantuvieron, ustedes que están tan cerca de las necesidades de la gente, pero también con esta mirada estratégica de decir, bueno, pero cuáles son las cosas que en definitiva son las que pueden resolver definitivamente la necesidad de la gente, y no nos quedamos solamente en cómo resolver lo inmediato. Si lo resolvamos lo inmediato, pues ustedes trabajan mucho con lo inmediato, pero también apuntemos a lo estratégico que tiene que ver con que esto se supere en el futuro. Así que yo les agradezco mucho que hayan colaborado, en la medida que han colaborado siempre, para poner en valor esta mirada política de lo que tiene que ser este puerto y lo que tendría que ser todos los puertos, y lo que tendría que ser la preocupación que debería imperar en el gobierno de los puertos de la República Argentina. Gracias, Pepe, por el tiempo. Estaremos, obviamente, en comunicación cuando así lo amerite. Nos vamos y volvemos rápidamente porque llega también Agus Miguel con toda la actualidad del deporte. Así que quédense del otro lado.